El millonario se detiene al escuchar a la mendiga negra pedir en silencio: «Cásate con mi madre». Vicente, uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad, caminaba sin prisa por la plaza central, rodeado de edificios brillantes y coches lujosos que reflejaban la tarde dorada. Su vida, envuelta en un halo de éxito y fortuna, parecía intocable, hasta que un susurro inesperado le clavó la mirada. Entre la muchedumbre apática, una niña pequeña, de piel oscura y ropa gastada, estaba sentada en el borde de una fuente, con ojos que ardían a medio camino entre la inocencia y una tristeza profunda. La voz de Julia fue casi un secreto. No gritó ni pidió monedas con descaro, sino que sus labios pronunciaron esas 4 palabras que parecían romper el aire pesado del lugar: «Cásate con mi madre». Vicente se detuvo. El ruido de la plaza se apagó para él por un instante, como si el mundo se redujera a ese instante. Aquella niña, delgada, con la mirada húmeda y un leve temblor en los lineamientos de su rostro mostraban cicatrices hechas no solo por la vida, sino por heridas profundas que aún sangraban. Temía la presencia inesperada de Vicente, con toda su riqueza y promesas invisibles. No quería más sorpresas ni falsas promesas. Vicente quería dar un paso hacia ellas, pero el miedo y la desconfianza en la mirada de Carla le frenaban. Sin embargo, algo en aquella niña le provocaba un golpe seco en el pecho, una urgencia que no podía explicar. La gente a su alrededor murmuraba. Algunos observaban extrañados, otros con rechazo. «¿Quién es esa niña?», se preguntaban. «¿Qué significa esa petición?». Entre la risa tenue y nerviosa de Julia, que rompía la fría atmósfera, y la mirada dura y desconfiada de Carla, empezó a formarse un vínculo raro, frágil, como vidrio a punto de romperse. Vicente sintió la presión del silencio, el peso de 1000 ojos clavados en él y, sobre todo, el nudo que le apretaba la garganta. Pero no todo era fácil. La sombra de Elena, la exesposa, se extendía oscura y fría. Su resentimiento hería más que cualquier palabra. Y el pasado oscuro de Vicente, un escándalo secreto que parecía a punto de salir a la luz, amenazaba con destrozar todo intento de algo nuevo. Carla luchaba internamente, arrastrada entre su miedo de volver a confiar y la posibilidad real de ser ayudada. Había pensado que la estabilidad era suficiente para ella y Julia, pero aquella súplica inocente resonaba fuerte, cuestionándolo todo. Y encima, Rodrigo, el padre biológico ausente de Julia, era un fantasma que seguía acechando sus noches y sus dudas. En ese instante, el aire se volvió denso, el sol parecía esconderse, y el futuro de los 3 pendía precario. La plaza seguía llena de vida. Pero para ellos el tiempo se había detenido. ¿Será Carla capaz de abrir esa puerta? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Vicente sintió que el aire se volvía más pesado. Las palabras de Julia resonaban en su mente, pero su corazón estaba dividido. La mirada de Carla lo atravesaba, llena de desconfianza, y un impulso lo llevaba a acercarse. Pero justo en ese momento,
Un grito desgarrador rompió el silencio. Julia. La voz era profunda y la energía de la plaza se congeló. Todos giraron sus miradas hacia el origen del clamor. Era Rodrigo, el padre biológico de la niña, con una presencia que parecía arrastrar consigo una tormenta. Su rostro reflejaba furia y dolor, y sus ojos, como relámpagos, buscaban a su hija entre la multitud. «¡No te acerques a ella!», gritó Carla, sintiendo que el horror se apoderaba de su pecho. El pánico la hizo tambalear. Rodrigo, ya cerca, no parecía escuchar. Su enfoque estaba únicamente en Julia. Vicente, paralizado, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La atmósfera se tornó tensa. La multitud murmuraba. Algunos incluso dieron un paso atrás. Gente ufanada de su día a día, ahora convertida en un espectador de un drama doloroso. La niña, aterrorizada, se acurrucó junto a Carla, buscando el abrigo protector de su madre. Vicente se dio cuenta de que tenía que intervenir. Se acercó decidido a Rodrigo, con el corazón palpitante en el pecho. ¡Alto!, exclamó Vicente, firme. Rodrigo giró su mirada, sorprendiendo a todos. ¿Quién demonios eres tú para intervenir?, rugió Rodrigo, su rabia desbordante. Se lanzó hacia Vicente, pero una fuerza interna lo frenó. «Soy quien la está protegiendo», respondió Vicente, sacando una reserva de valor que no sabía que tenía. La tensión era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese instante, todo se oscureció. Un grito ensordecedor resonó desde el fondo de la plaza. Todos giraron la cabeza hacia el ruido. Vicente vio a un hombre caer, cubierto de sangre, y en un instante pensó en el horror que lo rodeaba. ¿Qué está pasando? El caos se desató. La gente comenzó a correr. Gritos y llantos resonaron en la plaza como un eco desgarrador. A Vicente le invadió una sensación de pavor. «¿Qué has hecho?», dijo Carla, su voz temblorosa, mientras atrapaba a Julia, escondiéndola detrás de ella. Rodrigo se torció, mirando al hombre caído, la confusión cruzando su rostro. Pero antes de que pudiera procesar, la policía llegó corriendo, con sirenas aullando, y Vicente sintió que el mundo se le venía abajo. Carla, con los ojos desorbitados, se volvió hacia él. «Dímelo, ¿sabías algo de esto?», pero Vicente no pudo responder. Las palabras se atascaban en su garganta. La imagen del hombre desangrándose se grababa en su mente. Nadie podía saberlo, pensó. Nadie podía saber el secreto que lo devoraba. Y entonces, algo cambió. Rodrigo gritó de nuevo. «¡Yo no lo maté! ¡No fui yo!». Pero sus palabras se perdieron en la confusión. Un abrazo helado de incertidumbre rodeaba la plaza. El latido del corazón de Vicente sonaba como un tambor en su pecho. La verdad, esa verdad que tanto había ocultado, amenazaba con salir a la luz en el caos más absoluto. Mientras todos corrían, una nueva pregunta irrumpió en la mente de Vicente. ¿Y si el hombre caído era solo el comienzo? ¿Qué es lo que realmente había desatado la tormenta? En esa frágil frontera entre la esperanza y el caos, Vicente sabía que cada uno de ellos estaba a punto de enfrentarse a un secreto devastador, que cambiaría todo para siempre. Vicente sintió que el aire se volvía más pesado. Las palabras de Julia resonaban en su mente, pero su corazón estaba dividido. La mirada de Carla lo atravesaba, llena de desconfianza, y un impulso lo llevaba a acercarse. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Julia! La voz era profunda y la energía de la plaza se congeló. Todos giraron sus miradas hacia el origen del clamor. Era Rodrigo, el padre biológico de la niña, con una presencia que parecía arrastrar consigo una tormenta.
Su rostro reflejaba furia y dolor, y sus ojos, como relámpagos, buscaban a su hija entre la multitud. «¡No te acerques a ella!», gritó Carla, sintiendo que el horror se apoderaba de su pecho. El pánico la hizo tambalear. Rodrigo, ya cerca, no parecía escuchar. Su enfoque estaba únicamente en Julia. Vicente, paralizado, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La atmósfera se tornó tensa. La multitud murmuraba, algunos incluso dieron un paso atrás. Gente ufanada de su día a día, ahora convertida en un espectador de un drama doloroso. La niña, aterrorizada, se acurrucó junto a Carla, buscando el abrigo protector de su madre. Vicente se dio cuenta de que tenía que intervenir. Se acercó decidido a Rodrigo, su corazón palpitante en el pecho. «¡Alto!», exclamó Vicente, firme. Rodrigo giró su mirada, sorprendiendo a todos. «¿Quién demonios eres tú para intervenir?», rugió Rodrigo, su rabia desbordante. Se lanzó hacia Vicente, pero una fuerza interna lo frenó. «Soy quien la está protegiendo», respondió Vicente, sacando una reserva de valor que no sabía que tenía. La tensión era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese instante, todo se oscureció. Un grito ensordecedor resonó desde el fondo de la plaza. Todos giraron la cabeza hacia el ruido. Vicente vio a un hombre caer, cubierto de sangre, y en un instante pensó en el horror que lo rodeaba. «¿Qué está pasando?». El caos se desató. La gente comenzó a correr. Gritos y llantos resonaron en la plaza como un eco desgarrador. A Vicente le invadió una sensación de pavor. «¿Qué has hecho?», dijo Carla, su voz temblorosa, mientras atrapaba a Julia, escondiéndola detrás de ella. Rodrigo se torció, mirando al hombre caído, la confusión cruzando su rostro. Pero antes de que pudiera procesar, la policía llegó corriendo, con sirenas aullando, y Vicente sintió que el mundo se le venía abajo. Carla, con los ojos desorbitados, se volvió hacia él. «Dímelo, ¿sabías algo de esto?». Pero Vicente no pudo responder. Las palabras se atascaban en su garganta. La imagen del hombre desangrándose se grababa en su mente. Nadie podía saberlo, pensó. Nadie podía saber el secreto que lo devoraba. En medio del ajetreo, el aire se volvió aún más espeso y opresivo. Un soplo de viento helado recorrió la plaza como una advertencia. De repente Rodrigo, entre el caos, dio un paso adelante y con una voz temblorosa pero intensa pronunció una frase que silenció a todos. «Julia no es solo mi hija, también es la tuya, Vicente». Las miradas se deslizaron entre Vicente, Rodrigo y la pequeña. El mundo se detuvo. Vicente sintió cómo el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Qué? El nudo en su garganta se volvió casi insoportable. Carla se quedó petrificada, asombrada, mientras su mente procesaba la revelación y la traición. «No, no puede ser», murmuró Carla, el horror claramente inscrito en su rostro. Las palabras se arrastraban, desgarrando el aire. La multitud a su alrededor murmuraba confundida, tratando de entender el drama que se desarrollaba. Julia, con ojos grandes, miraba a ambos hombres, incapaz de entender la tormenta que había desatado su simple pedido. Vicente, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que todo su mundo se había vuelto un torbellino de mentiras y secretos. Rodrigo, apretando los puños, avanzó, argumentando que él había estado allí durante todo el tiempo, luchando sin descanso para poder estar cerca de su hija. Pero Vicente, aún paralizado por la revelación,
Sentía que el espejo en el que se había mirado toda su vida se había hecho añicos. La plaza seguía retumbando con el eco de sirenas y gritos, mientras Vicente se debatía en su mente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a afrontar la verdad que había estado ocultando tanto tiempo? Un resplandor de esperanza encendió su pecho, pero con él una sombra de duda que lo apresaba. ¿Podía realmente dejar atrás su pasado? ¿Aceptar a alguien Con un último vistazo entre Rodrigo y Carla, Vicente comprendió. Todo lo que había creído hasta ahora podía desvanecerse en un instante. Y mientras la plaza giraba en un caos irrefrenable, se desvanecía la certeza de su propia identidad, dejando solo preguntas, angustias y un futuro incierto. Vicente sentía que el aire se volvía más pesado. Las palabras de Rodrigo seguían reverberando en su mente como un eco aterrador. ¿Julia no solo era la hija de Rodrigo, sino también la suya? Un golpe helado lo dejó sin aliento, mientras todos en la plaza contenían la respiración, atrapados en la incertidumbre. Sus sentidos estaban agudizados. Podía escuchar el murmullo tenso de la multitud, el latido acelerado de su propio corazón y un crujido lejano que se acercaba. Eso no puede ser cierto, pensó Vicente, sintiendo cómo la tierra se deslizaba bajo sus pies. La mirada de Carla se llenó de incredulidad y dolor. Era como si su mundo se desarmara, ladrillo a ladrillo, frente a sus ojos. ¡Julia!, gritó Carla, tratando de reunir a su hija, pero la pequeña permanecía parálisis, mirando a Vicente y Rodrigo como si estuviera atrapada entre dos tormentas. De repente, un nuevo grito rompió el silencio. El tumulto de la plaza fue cubierto por el sonido de una sirena que se acercaba velozmente. Vicente giró la cabeza y vio cómo una furgoneta policial se detuvo abruptamente. La puerta se abrió con un golpe al suelo, y dos oficiales saltaron, armas en mano, mientras el caos escalaba. ¡Al suelo! ¡Al suelo!, gritó uno de ellos, y Vicente sintió que el mundo se tambaleaba. La gente comenzó a gritar, empujándose unos a otros, creando una ola de pánico. Mientras tanto, un rayo de preocupación cruzó el rostro de Rodrigo. Sin previo aviso, se lanzó hacia Julia, pero Vicente se interpuso, extendiendo los brazos como un escudo humano. El espacio se sentía cargado, como si el aire se hubiera vuelto un peso tangible, y cada segundo que pasaba se sentía como un suspiro que podía desvanecerse en el desastre. «¡Rodrigo, no!», gritó Vicente, el miedo en su voz. La tensión entre ellos se palpaba, y en un movimiento de desesperación, Vicente empujó a Rodrigo hacia atrás. Pero en ese mismo instante, un hombre más apareció en la escena, un hombre con una cicatriz profunda en la cara, el mismo que había caído al suelo cubierto de sangre antes. Vicente lo reconoció, su corazón se hundió. Era Miguel, el mejor amigo de Rodrigo. «¡No! ¡No! ¡No!», exclamó Vicente, sintiendo que el aire se tornaba espeso. La imagen de Miguel desangrándose le venía a la mente, arrastrando consigo recuerdos del pasado que había tratado de mantener presos. Visiones de traiciones y viejas deudas flotaban en su cabeza. Rodrigo, al ver a Miguel desplomarse, gritó su nombre, olvidándose de Julia por un momento. En ese instante, Vicente entendió que la situación era mucho más complicada de lo que creía. Aquel desgarro en la plaza era solo una sombra de lo que realmente estaba en juego. «¡Él no lo hizo! ¡No fue Rodrigo!», gritó Vicente, levantando la voz por encima del ruido. Todos en la plaza se detuvieron, incluido el oficial que los observaba con incredulidad.
Pero en ese instante de revelación, la cara de Carla palideció. «No sabía», murmuró, cubierta de horror. La verdad era como un espectro flotando entre ellos. Al ver a Miguel tendido en el suelo, comprendió que el secreto oscurecía aún más las sombras de su pasado. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, un tercer grito llenó la plaza. Era Julia. «¡Papá!», gritó, su voz como un rayo de luz en la tormenta. Vicente se volvió para mirarla, pero en sus ojos vio algo que lo heló. Un destello que no solo era miedo, sino también comprensión. La inocencia que había en ella había sido mancillada, y en ese momento Vicente entendió que había una verdad aún más devastadora por venir. «¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser?», fue lo único que pudo articular Vicente. La plaza estaba repleta de confusión, y el aire se volvió denso con la revelación inminente. El corazón de Vicente latía con fuerza, mientras su mente se retorcía en busca de respuestas. Todo lo que había creído hasta ahora se desvanecía, pero ¿qué más ocultaba el destino que se desdibujaba ante él? Vicente sintió cómo el aire se enrarecía aún más, y el impacto de las palabras de Rodrigo retumbaba en su mente, como un eco repetido sin tregua. La mirada de Carla estaba fija en él, temblando de incredulidad, como si todo lo que había construido estuviera a un suspiro de desmoronarse. Todo en la plaza parecía congelarse. «¡Papá!», repetía Julia, sus ojos llenos de confusión y miedo mientras se aferraba a Carla, que se retorcía en su angustia. Vicente la observaba, atrapado en un laberinto de emociones que le desgarraban el alma. De repente, un estallido de ruido resonó en el aire. Vicente giró rápidamente la cabeza hacia el origen del sonido, solo para ver a un grupo de hombres acercándose. No eran policías, pero tampoco eran amigos. Llevaban miradas violentas y expresiones llenas de rabia. Vicente sintió una punzada de pánico atravesarle el pecho. «¡Rodrigo! ¡Cuidado!», gritó Vicente, pero el grito se perdió entre el clamor de la multitud. Los hombres se abalanzaron sobre Rodrigo, y en un instante la escena cambió de un drama familiar a un verdadero combate. Vicente vio cómo lo golpeaban, cómo caía al suelo en un torbellino de puños y patadas. El caos estalló en la plaza. La gente corría en todas direcciones. Gritos de horror llenaban el aire. «¡Julia!», gritó Carla mientras protegía a su hija retrocediendo. La mirada de la pequeña buscaba a su madre, y Vicente sintió una oleada de desesperación. ¿Dónde estaban los héroes que protegerían a su familia de la tormenta? La furia de la multitud se intensificó. Vicente se acercó a Rodrigo, pero antes de llegar, un hombre con una chaqueta negra se interponía entre él y su amigo. Era uno de esos tipos que parecían tener un pasado oscuro, y su rostro tenía un brillo cruel. «¡Aléjate de él!», gruñó el hombre, y Vicente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había tiempo para pensar. La adrenalina bombardeaba su mente, impulsándolo a proteger a Rodrigo, pero al mismo tiempo un pensamiento asfixiante lo ahogaba. ¿Qué si esto era parte del secreto que lo perseguía? Los gritos se hacían más fuertes, la locura se adueñaba de la plaza. Vicente se desvió, desviando su mirada hacia la figura de Carla y Julia. Ciertas sombras de dolor que lo empujaban a actuar con rapidez. «¡Rodrigo!», gritó Vicente una vez más, extendiendo su mano. Pero en cuanto lo hizo, algo imprevisto sucedió. Un disparo resonó entre la confusión. La plaza quedó en silencio por un segundo interminable. Vicente se congeló. El eco se instaló en su mente como un golpe. La mirada de todos se dirigió hacia la fuente del ruido. Rodrigo se desplomó, el cuerpo cayendo pesadamente al suelo.
mientras un charco de sangre comenzaba a formarse a su lado. Todo se detuvo. La vida, la lucha, los gritos, todo se volvió un murmullo lejano. Vicente sintió su corazón dejar de latir. ¡Rodrigo!, gritó de nuevo, pero esta vez la voz le temblaba. En su mente cada uno de esos versos corroboraba el horror. No, no se puede acabar así, no puede ser. La escena era atroz, las emociones en su pecho se encadenaban, una montaña rusa de terror que aplastaba su voluntad. Y entonces, antes de que pudiese asimilar lo que estaba sucediendo, un murmullo creciente se agitó entre la multitud. Vicente sintió que la mirada de todos se centraba en un solo lugar. Un hombre salió de la nada, arrastrando con él una máscara que ocultaba su rostro. La figura se acercó a Vicente y el mundo se oscureció cuando pronunció unas palabras que lo dejaron paralizado. «Es tu culpa, Vicente. Todo esto es por culpa tuya». Las revelaciones llameaban, la multitud murmullaba en confusión, y Vicente se encontró dando un paso atrás, sintiendo el horror claustrofóbico que lo envolvía. Este era un juego que nunca había solicitado jugar. Sus pensamientos se horrorizaban al recordar el secreto End. Mientras las luces de la policía empezaban a iluminar más trenes de caos, todo lo que Vicente había construido estaba al borde de quebrarse. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía? La vorágine de preguntas lo acorralaba cuando el crimen más oscuro comenzaba a desvelarse. ¿Realmente había sido él la causa de todo este dolor? La plaza seguía girando. Vicente se aferraba a su propia realidad mientras sus certezas se desmoronaban y el ventrículo de su corazón se llenaba de desasosiego. En ese instante supo que el verdadero horror apenas empezaba a desplegarse, y mientras el caos se desataba a su alrededor, se preguntó, ¿tendría el valor de enfrentar su verdadera historia? Vicente sintió que el aire se volvía aún más pesado, como si el caos que lo rodeaba pudiera tragárselo de un momento a otro. La figura en la chaqueta negra lo miraba con desprecio, y el grito de Rodrigo resonaba en su mente. No fue él. No pudo haber sido él. Su corazón latía con fuerza. Cada pulso era un recordatorio de la emergencia que se desarrollaba ante él. El tiempo pareció ralentizarse cuando el hombre con la máscara dio un paso más cerca, el eco de su voz resonando como un trueno. «Todo esto es por culpa tuya, Vicente». En ese instante, Vicente recordó el oscuro secreto que había mantenido oculto. Su mente se nubló y una punzada helada recorrió su espalda. Justo cuando estaba listo para enfrentarse al desconocido, otra figura emergió de las sombras. Una mujer, alta y de cabello rizado, apareció con un destello en sus ojos. Vicente detuvo la respiración. Su corazón se detuvo un instante. Era Elena, su exesposa. ¿Qué hacía aquí? No tenía sentido. Pero sus ojos estaban llenos de furia y dolor. «¡Lárgate de aquí antes de que sea demasiado tarde!», gritó, apuntando hacia el grupo de hombres. Las miradas se cruzaron y el caos se detuvo momentáneamente. Vicente sintió que la confusión se apoderaba de él. Si Elena estaba aquí, eso significaba que sabía algo que él no quería que saliera a la luz. Antes de que Vicente pudiera procesar, una explosión resonó en el aire. Un estruendo que cortó la tensión acumulada como un cuchillo. Todos se volvieron, aturdidos por el sonido y el humo que empezaba a desenfrenarse. Las caras en la multitud se tornaron de la angustia a la confusión. «¿Qué pasa?», se preguntaba la gente, mirándose unos a otros. Mientras Vicente trataba de entender lo sucedido, sintió las manos de Julia aferrarse a él. «Papá, tengo miedo». Su inocencia resonó en sus oídos y por un segundo todo perdió significado. Pero entonces vio a Rodrigo tambalearse, cubierto de sangre, intentando levantarse del suelo,
y sintió una oleada de pánico correr a través de su cuerpo. «Rodrigo, no». La voz de Vicente era un murmullo, pero justo en ese momento Elena se abalanzó hacia él, atrapando su brazo con fuerza. «Tú solo lo has empeorado», le gritó, y antes de que pudiera reaccionar, lo empujó hacia la plaza desbordante de pánico. «¡Vete! Esto no es tu lugar». La determinación y el dolor en sus palabras lo desgarraron. Vicente se volvió para mirar a Julia, a Carla, a la lluvia de caos que caía a su alrededor. ¿Qué había hecho? Y de repente, en medio de la confusión, la verdad estalló en su mente. Lo que nunca había querido recordar, lo que había enterrado profundamente. Miguel no solo era su amigo, era el hermano de Rodrigo. La conexión chocante lo sorprendió como una ola helada. Todo encajaba. Las miradas furtivas entre Rodrigo y Miguel, las conversaciones subtituladas. ¿Era este el secreto que había arrastrado toda su vida? Las palabras de Elena reverberaron, llenas de una urgencia desesperada. Tu pasado no te dejará en paz, Vicente. El peligro viene por ti. Fue un aviso, y Vicente sintió un nudo apretándole la garganta mientras la realidad se disgregaba alrededor. La multitud empezaba a dispersarse en un mar de gritos y sombras. Sin embargo, el eco del disparo resonó una vez más. Vicente miró a su alrededor y comprendió que el verdadero horror apenas estaba comenzando. La confusión llenaba la plaza, mientras el caos se desataba a su alrededor en un ciclo infinito de huida y desesperación. Y ese giro inesperado, esa revelación desgarradora, amenazaba con reescribir no solo su historia, sino también la de todos los que estaban ahí. ¿Qué pasaría ahora? ¿Dónde encontraría la verdad en medio de tanto caos? Vicente sintió cómo el aire se volvía aún más pesado, y el impacto de las palabras de Rodrigo retumbaba en su mente como un eco aterrador. La mirada de Carla estaba fija en él, temblando de incredulidad, como si todo lo que había construido estuviera a un suspiro de desmoronarse. Todo en la plaza parecía congelarse. «Papá», repetía Julia, sus ojos llenos de confusión y miedo, mientras se aferraba a Carla, que se retorcía en su angustia. Vicente la observaba, atrapado en un laberinto de emociones que le desgarraban el alma. De repente, un estallido de ruido resonó en el aire. Vicente giró rápidamente la cabeza hacia el origen del sonido y vio un grupo de hombres acercándose. No eran policías, pero tampoco eran amigos. Llevaban miradas violentas y expresiones llenas de rabia. Vicente sintió una punzada de pánico atravesarle el pecho. «¡Rodrigo! ¡Cuidado!», gritó Vicente, pero el grito se perdió entre el clamor de la multitud. Los hombres se abalanzaron sobre Rodrigo, y en un instante la escena cambió de un drama familiar a un verdadero combate. Vicente vio cómo lo golpeaban, cómo caía al suelo en un torbellino de puños y patadas. El caos estalló en la plaza. La gente corría en todas direcciones. Gritos de horror llenaban el aire. «¡Julia!», gritó Carla, mientras protegía a su hija retrocediendo. La mirada de la pequeña buscaba a su madre, y Vicente sintió una oleada de desesperación. ¿Dónde estaban los héroes que protegerían a su familia de la tormenta? La furia de la multitud se intensificó. Vicente se acercó a Rodrigo, pero antes de llegar, un hombre con una chaqueta negra se interponía entre él y su amigo. Era uno de esos tipos que parecían tener un pasado oscuro, y su rostro tenía un brillo cruel. «¡Aléjate de él!», gruñó el hombre, y Vicente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue en ese preciso momento cuando el estallido volvió a resonar. Un disparo,
Vicente sintió como si el tiempo se detuviera. La gente se congeló. Todos giraron la cabeza en dirección al estruendo, sus rostros marcados por la confusión y el horror. Y entonces lo vio. Estaba ahí, tirado en el suelo. La figura familiar, la chaqueta que siempre usaba. Era Miguel. ¡No!, gritó Vicente, el corazón encogiéndose. El amigo que siempre había estado a su lado, el que lo había apoyado incluso en los peores momentos, ahora yacía inmóvil. Vicente sintió que el mundo se desmoronaba. Rojo, sangre, terror. La plaza se convirtió en un caos total. Gritos de terror, llamadas desgarradoras. En el fondo de su mente, Vicente presentía que había algo más, una pieza fundamental en este rompecabezas de dolor. En medio de la confusión, una figura emergió entre la multitud. Era Elena. Su presencia parecía atraer todas las miradas. ¿Elena? ¿Qué hacía aquí? Vicente la observó. Su rostro era una mezcla de determinación y miedo. Estaba empujando a la gente, susurrando palabras que se perdían en el clamor. Pero Vicente pudo escuchar una. «Es hora de que se enteren de la verdad». Su voz, como un susurro en medio del grito ensordecedor de la muchedumbre, hizo que su corazón se detuviera. Mientras Vicente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, Elena levantó una mano, un gesto que detuvo a todos. El tiempo pareció abrirse. Las miradas se posaban en ella. «¡La verdad!», gritó. «Todo lo que creían saber es una mentira. Vicente es el verdadero culpable aquí». El aire se congeló. Los murmullos de confusión se transformaron en gritos de indignación. Atónito, Vicente sintió que no podía respirar. ¿Culpable de qué? Lentamente el horror se expandía como una sombra, consumiendo todo a su paso. Las palabras de Elena calaron profundo. Vicente se sintió expuesto. La multitud miraba. Las miradas se transformaban de incredulidad a furia. ¿Era ella realmente capaz de eso? La traición le atravesó el pecho como un cuchillo. Sin saberlo, había desatado un secreto devastador, un horror que estaba más allá de su control. Las revelaciones comenzaron a fluir, y la multitud se agitaba, pensando que la locura estaba en todos. Vicente sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo lo que había protegido, estaba a punto de estallar. Pero en medio de la confusión, un murmullo recorrió la plaza, una voz familiar al fondo, un eco que Vicente no podía ignorar. «Papá, no es verdad, ellos no saben la verdad». Era Julia luchando por acercarse a él. Vicente sintió una mezcla de desolación y esperanza. ¿Qué estaba sucediendo? El destino estaba jugando sus últimas cartas. ¡Qué verdad! ¿Cuál era la naturaleza de esta traición? Y antes de que pudiera buscar respuestas, un segundo disparo resonó en la plaza. La acción se detuvo. Vicente miró hacia el sonido y vio a un hombre caer. No era Rodrigo, no era Miguel, era un desconocido, un hombre que había estado observando desde la esquina, su rostro cubierto por una capucha. Todo se desvaneció en un instante y Vicente se encontró atrapado en la confusión. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Qué locura había desatado? La plaza, una vez llena de vida, se había convertido en un círculo de misterio, un laberinto donde cada giro solo prometía más oscuridad. Vicente permanecía en la cuerda floja, sin saber que todo lo que había conocido iba a cambiar para siempre. Vicente sintió la tensión en el aire, palpable, como si incluso el universo se detuviera en ese preciso momento. La plaza resonaba con los ecos de caos, gritos y desespero. La mirada de Elena le atravesaba, y entre las sombras de los hechos comprendió que estaba perdiendo el control.
Rodrigo y Miguel yacían en el suelo, la atención de todos se centraba en ellos. Pero justo cuando pensaba que el horror no podía ser mayor, un estruendo sacudió la plaza. Un tercer disparo, más resonante que los anteriores, retumbó como una advertencia. Vicente giró la cabeza y en ese instante vio algo que le heló la sangre. Era alguien que había estado en el fondo de su memoria, un rostro que no se había atrevido a imaginar que volvería a ver. Su propia madre, Marta. La figura de la mujer se erguía con un aire de determinación y furia inusitada. Su cabello gris ondeaba en la brisa, y había una luz en sus ojos que Vicente no había visto en años. ¡Vicente!, gritó, su voz resonando por encima del griterío. La gente se apartó mientras ella avanzaba, cada paso firme, como si arrastrara consigo un pasado que no podía ignorar. El mundo pareció aletargarse. El caos se desvanecía ante su presencia. «Mamá», susurró Vicente, incapaz de procesar la realidad que se manifestaba ante él. «Tienes que saber la verdad», gritó, mientras el silencio comenzaba a implantarse entre la multitud. «No somos quienes piensan que somos. Ninguno de nosotros». Vicente sintió que el poder de sus palabras le atravesaba. No solo él, sino todos presentes estaban a punto de ser arrastrados a un mar de revelaciones. Las miradas de la multitud cambiaron, cuestionando, buscando respuestas. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse en la plaza. «¿Qué quieres decir?», preguntó Rodrigo, arrastrando su cuerpo herido para poder levantarse. Sus ojos reflejaban confusión y rabia. «No puede ser seria». Pero su madre lo ignoró, enfocándose en Vicente, como si él fuera el único que realmente importara. «Te lo juro, Vicente, esto es una mentira». Las palabras flotaban en el aire, y Vicente se sintió perdido, como un barco en medio de una tormenta. «Importantísimo», continuó Marta. «Tu padre era más que un simple hombre. Él era parte de un entramado que nos atrapó a todos». Vicente sintió que el aire se le escapaba. La confesión se filtraba en su mente mientras la multitud observaba cada movimiento, cada emoción. «¿Y tú?». Marta se detuvo. El sudor perlaba su frente. «Tienes que conocer la verdad sobre tu origen. Julia es más que tu hija, Vicente». El impacto de sus palabras fue como un rayo. Vicente no sabía si el infierno se había desatado o si había caído al abismo. La gente murmuraba, y los ojos se abrieron en sorpresa y desconfianza. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible?», preguntó Vicente, el miedo entrelazándose con el horror. Marta movió la cabeza con tristeza. «Tu padre te lo había ocultado, pero tú eres parte de algo más grande, algo oscuro. Julia no solo es tu hija, es una pieza clave en un juego del cual no tienes idea». El tiempo volvió a moverse. La plaza estalló en murmullos. Vicente se sintió desorientado, su vida giando en un laberinto de secretos y revelaciones. El rostro de Carla se transformó, sus ojos buscando respuestas en el torbellino de angustia. «Esto no puede ser», gritó Rodrigo, quien había logrado levantarse, pero tambaleó de nuevo. «Esto no puede estar pasando». Vicente sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, se desmoronaba. La verdad era un monstruo que devoraba sus cimientos, y en el rostro de su madre, Vicente vio las cicatrices de un pasado que había intentado mantener a raya. «No lo entiendes, Vicente», continuó Marta, lágrimas corriendo por sus mejillas.
Ellos han estado detrás de nosotros, y ahora, con todo lo que ha pasado, están más cerca que nunca. Tienes que proteger a Julia. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Vicente. La plaza resonaba con murmullos de incredulidad, y la tensión era casi insoportable. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, Vicente conoció el terror más profundo. Había otra amenaza, acechando en algún rincón oscuro, un secreto que podría destruir no solo a él, sino a aquellos que amaba. Se dio cuenta de que mientras todo el mundo creía comprender la historia, la verdad más profunda apenas comenzaba a desvelarse. ¿Dónde estás, Julia?, se preguntó, su corazón martillando en su pecho. La niña era el centro de todo. Pero justo cuando pensaba en ella, un grito desgarrador resonó detrás de él. Vicente se dio vuelta y en ese segundo supo que había comenzado la verdadera batalla. Vicente sintió el nudo en su garganta, mientras las palabras de su madre reverberaban en su mente. Julia es más que tu hija. La plaza parecía un escenario de pesadilla. Las miradas de decepción, confusión y horror se clavaban en él como dagas. Todo lo que pensó que sabía se estaba desmoronando. La realidad era un rompecabezas, y cada pieza se negaba a encajar. Los murmullos crecían. La gente comenzaba a entreverse entre sí, buscando respuestas que no podían encontrar. ¿Qué está pasando? ¿Es cierto? Vicente se sintió como un hombre en una tormenta, atrapado entre vientos de susurros y el eco de sus propios pensamientos. «Mamá, ¿qué quieres decir?», preguntó, su voz entrecortada. Las manos de Julia se aferraban a él, buscando seguridad en medio de la confusión. Vicente se preguntaba si ella comprendía el caos alrededor. Marta hizo una pausa, buscando sus palabras. El silencio se convirtió en un abismo. Finalmente miró intensamente a Vicente, el hombre que cae. Ella gesticuló hacia el cuerpo sin vida de Miguel. No es solo un amigo. Miguel es parte de la familia. Tienes que saber la verdad. Vicente sintió que el aire se le cortaba. ¿Familia? ¿Cómo podía ser? Su estómago se revolvió. La incomprensión y el miedo lo devoraban. Cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más oscura. El caos se fue intensificando. La policía que había llegado ahora rodeaba la escena, y el horror de la confusión y la violencia aumentaba. Allanamientos, gritos y el roce de las esposas retumbaban. Vicente miró a su alrededor. La multitud se dividía en fragmentos, rostros aterrados, ojos que buscaban respuestas donde no las había. «Ahora no es momento para secretos», vociferó Rodrigo, intentando levantarse con dificultad y sangre brotando de su herida. Su voz era un grito en la tormenta. La verdad iba a romper con todo. Pero antes de que Vicente pudiera reaccionar, escuchó otro disparo. El tiempo se detuvo. El eco del disparo resonó como un tambor, y todos se volvieron hacia su origen. Allí estaba, entre las sombras, una figura solitaria con una pistola. Un brillo en los ojos que parecía retar a todos presentes. Era un rostro conocido pero distante, un espectro del pasado que Vicente no había esperado nunca ver de nuevo. «¡Tú!», exclamó Vicente, atónito. Era Gabriel, su padre. ¿Por qué estaba aquí? Todo parecía desmoronarse ante su presencia. Gabriel apuntaba con su arma. El miedo penetró en la plaza. La gente gritaba. Su voz era un eco de terror.
El pánico se apoderó del lugar. Vicente sintió la opresión en su pecho, unas manos que lo empujaban hacia atrás, pero no podía apartar la mirada. «¡No lo hagas, papá!», gritó Vicente, la voz temblorosa. El hombre que estaba frente a él, que había creído muerto, parecía poseído por una fuerza oscura. «¡Tú me dejaste!», gritó Gabriel, y su voz era un viento de rencor. «Me dejaste morir en un mundo sin ti. Y ahora, tú y todos los que amas pueden sufrir las consecuencias». Mientras el terror se apoderaba de la plaza, un murmullo colectivo comenzó a formarse. «¿Qué está diciendo? ¿Es cierto?». La gente se miraba entre sí, la incredulidad lo llenaba todo. ¿Gabriel estaba atrás de todo esto? Vicente sintió el mundo desfallecer a su alrededor. El terror le aferró el corazón y la confusión era palpable. «No lo hagas», gritó Julia desde donde estaba, agarrando a Carla con toda su fuerza. «Papá, no». El caos se desataba. El dolor desgarrador marcaba el ambiente. Vicente se sintió como si estuviera en una película de horror. Cuerpos caídos por el suelo, gritos de angustia. Cada sonido era un ladrillo tirado a su ventana. La tensión ascendía y entonces todo se detuvo. El eco del disparo retumbó de nuevo, pero no de la pistola de Gabriel, sino del fondo de la plaza. Vicente giró la cabeza y vio una figura familiar, oscura y veloz. Era Marta, quien con un brillo oscuro en los ojos se abalanzó hacia Gabriel, empujándolo justo en el momento en que apretaba el gatillo. «¡No!», gritó Vicente. La explosión del disparo resonó como un trueno. Todo se sumió en el silencio y el tiempo se detuvo. Vicente sintió que el tiempo se detuvo. La plaza, una vez bulliciosa, se volvió un lugar de sombras y murmullos. Marta, con la mirada ardiente, avanzó hacia Gabriel, haciendo eco en el caos. Vicente se quedaba anodadado, incapaz de entender. La palabra de su madre resonaban. «No somos quienes piensan que somos». Rodrigo se aferró al suelo, mientras la adrenalina recorría el aire. Vicente miró a su madre, que se mantenía firme, y luego a Julia, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. «Debo protegerla», pensó. «No», gritó Vicente, empujándose hacia adelante, pero el disparo sonó una vez más. Un destello, y repentinamente Gabriel cayó. Su rostro se tornó pálido. El mundo se volvió un eco de silencio. La multitud murmullaba, un vaivén de voces que iba y venía. Vicente se agachó junto a Gabriel, sintiendo una presión en su pecho. En su corazón sabía que esto no era solo una batalla física, era una guerra en la que todos estaban atrapados. «No, ¿por qué, Gabriel?», murmuró. La incertidumbre le nublaba la mente. Su pasado, los secretos que había querido enterrar, todo estaba saliendo a la luz. Marta dio un paso al frente, su mirada decidida. «Lo que hiciste no lo hiciste por tu familia, fue por tu ego, porque tenías la verdad. Vicente necesita conocer lo que su padre escondió». Las palabras eran pesadas, como piedras en la calma después de la tormenta. La plaza seguía fría, los rostros atónitos, pero todos atentos. Rodrigo se arrastró, agarrándose de su herida. «No hay tiempo para más secretos. Todos estamos en peligro». Carla, conteniendo a Julia, trataba de calmarla. «Todo va a estar bien, cariño. Confía en mí». Vicente se está haciendo cargo. Vicente levantó la mirada hacia los ojos de su madre. «¿Por qué? ¿Por qué todo esto?», preguntó con voz quebrada. Un rayo de esperanza brilló entre la confusión. «¿Por qué?». Marta respiró hondo. «Porque tu padre involucró a demasiadas personas.
Y ahora se vuelve más peligroso que antes. Julia es parte de algo más grande de lo que crees. El eco del disparo aún persistía. Vicente sentía que el tiempo marchaba hacia atrás. Era su madre, la figura que siempre había idealizado, y de repente se sentía pequeño y perdido. La plaza vibraba con dolor, el aire espeso con tensión. «Debemos unirnos», dijo Rodrigo, aunque su voz estaba llena de esfuerzo. «La verdad nos hará fuertes». Las miradas de la multitud empezaron a cambiar, las de los testigos. La ira se tornó en compasión. Un entendimiento colectivo se abría paso. Vicente sintió que el vínculo en sus corazones florecía nuevamente. «¿Qué hay del futuro de Julia?», preguntó Vicente, su voz resonando en las sombras. Marta apartó la mirada, y en un instante, todas las piezas comenzaron a encajar nuevamente en el orden correcto. «¡Lo protegeremos!», gritó desde lo profundo Carla, levantándose. El coraje infló su pecho. Vicente miró a su madre, luego a su hija. Era momento de tomar una decisión. Con fuerza, respiró hondo. «Estamos juntos en esto». Las últimas notas de confusión en la plaza se desvanecieron. Las sirenas lejanas resonaban como un canto de esperanza. En el fondo, la comprensión de que un nuevo capítulo estaba por comenzar llenaba el aire. Pero en medio de la calma, Vicente sintió que una sombra aún acechaba. Un viejo enemigo podía despertar en cualquier lugar y las preguntas no se han terminado. El terror no había desaparecido por completo. ¿Sobrevivirían a lo que vendría? Así que aquí estamos, amigos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Debe suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer cómo terminan estas historias. No esperes ni un segundo más. Es su oportunidad de ser parte de esta comunidad.